Muchos inversores compran fondos de gestión activa pensando que alguien al otro lado va a hacer magia con su dinero, y ahí está uno de los mayores errores. Porque una cosa es comprar un fondo de gestión activa y otra muy distinta es saber qué está haciendo realmente, contra qué lo tienes que comparar y si de verdad merece la pena lo que te está cobrando. Así que hoy vamos a ver cómo escoger un buen fondo de gestión activa sin tragarte el marketing, sin liarte con siglas y sin entrar todavía en el debate de qué es mejor, si gestión activa o pasiva, porque ese debate lo dejamos para otro vídeo. Hoy el foco es otro, si estás mirando un fondo de gestión activa que tienes que vigilar para no comprar humo. Y además al final te dejaré una comparativa real entre indexados, gestión activa independiente y de banca tradicional para que veas las diferencias de verdad. ¡Vamos allá! Y además este vídeo me lo habéis pedido bastante, porque muchos me decís: vale, ya entiendo más o menos los fondos indexados, pero entonces, ¿cómo sé si un fondo de gestión activa es bueno de verdad? Y la respuesta no es tan solo mirar si subió mucho el último año, porque un fondo puede haber subido mucho y estar asumiendo más riesgo del que parece, o simplemente haber tenido un viento de cola muy concreto. Y lo primero que todo el mundo tiene que entender, que un fondo de gestión activa no hace magia, no invierte en el aire, no inventa una rentabilidad de la nada, simplemente ataca una parte del mercado, un estilo, una geografía, un tipo de empresa, una filosofía muy concreta de inversión. Entonces, primera parada, tenemos que entender esa política de inversión y el índice de referencia si lo tiene, porque eso te da un poco el mapa, no para copiarlo al milímetro, sino para entender desde dónde sale. Cuando hablamos de ETFs, normalmente la referencia al índice suele ser mucho más directa y mucho más fácil de seguir. Y en cambio, cuando entramos en fondos de gestión activa, aunque tengan un índice de referencia, ya entra mucho más el criterio del gestor, ese sesgo, la filosofía de inversión y la forma concreta de construir la cartera. Y por eso aquí ya no basta con leer la etiqueta y quedarte tranquilo, hay que rascar un poco más, porque por ejemplo un fondo puede decirte que es global, pero luego descubres que tiene el sesgo value, que evita tecnológicas, que tiene pequeñas y medianas empresas o que está muy concentrado, y entonces tú ya sabes que el comportamiento no va a parecerse al de un MSCI puro. Así que ahora veríamos el primer filtro. 1. Entender dónde invierte. 2. Entender si tiene un benchmark o un índice razonable. Y 3. Entender si ese benchmark de verdad sirve para medirlo. Porque a veces también pasa otra cosa, que algunos fondos se ponen un índice de referencia tan genérico que luego parece que lo hacen mucho mejor o mucho peor, pero la comparación no es del todo justa. Y aquí ya vemos un ejemplo concreto para que no se quede solo en teoría. Por ejemplo, con este Oros Value Internacional. Por el nombre ya intuimos varias cosas. De entrada, internacional, o sea que en principio no está centrado solo en España o en Europa. Y value, es decir, que parte de un sesgo muy concreto, buscar compañías que el gestor considera infravaloradas o con descuento. Entonces, si yo quiero analizarlo bien, lo primero no es mirar cuánto ha ganado, lo primero es intentar entender qué dice que hace y contra qué se compara. Es decir, aquí estamos en documentos de datos fundamentales. Me pongo a leer un poco. Objetivos. Oros Value Internacional es un fondo cuyo objetivo es generar valor a sus partícipes, vale, por emisor, sector. ¿Dónde está el índice? Parece que no lo veo. Me voy a otro folleto, que sería más de lo mismo, puesto distinto. Aquí que vemos categoría, renta variable internacional, depositario, auditor, vale. Política de inversión, al menos el 75, vale, value investing, ok, vale, que infravalorados por el mercado, pero aquí no veo el índice. Y finalmente, en otra hoja similar de datos fundamentales para el emisor, pues aquí nos lo ponen de manera muy clara. Objetivo de gestión. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI Net Total Return. Perfecto, entonces ya tendríamos una primera pista. En teoría el mapa de referencia sería ese ACWI, es decir, el mundo desarrollado más emergentes. Ahora bien, que te digan que la referencia es el ACWI no significa que la cartera se parezca de verdad al ACWI, y aquí es donde empieza el análisis, bueno. Y una de las páginas que suelo utilizar es Morningstar, que por ejemplo tenemos la pestaña de los documentos, donde podríamos investigar o descargarnos alguno de ellos. Pero una cosa es leer la ficha y otra muy distinta es mirar la cartera real. Entonces lo que haríamos sería irnos a cartera. Lo que me llama la atención o lo primero que veo es que el estilo de acciones no está en grandes compañías growth, ni en algo parecido a un ACWI estándar. Veo bastante más peso en small caps, en mid caps y además con un sesgo value muy claro. O sea, que estoy viendo que no estoy en un mundo global estándar, sino en una interpretación muy concreta de ese universo. Y si seguimos tirando del hilo, pues todo se ve aún mejor. ¿Por qué? Porque de entrada podríamos ver la exposición. Todo el mundo sabrá que actualmente la exposición tecnológica pues tiene bastante peso. Pues aquí vemos que en este caso concreto, todo y que representa el ACWI, la han aminorado. O también nos podríamos ir a regiones. Todo el mundo sabe que, queramos o no, Estados Unidos tiene un gran peso. Pues aquí vemos que le estaría dando mucho mayor peso, Norteamérica tendría un 12%, y en este caso estaríamos sobreponderando Europa con un 66%. Y si rematamos con las posiciones, pues aún lo vemos mucho más claro. Todo el mundo tendrá en cuenta que un ACWI, ¿no? Todo es el mundo desarrollado más emergentes, pues hablamos de miles de compañías, y aquí podríamos ver que estamos hablando de 45, que incluso las 10 primeras posiciones presentan una concentración del 41%.
Entonces, ¿qué aprendemos con este ejemplo? Que una cosa es el índice que te ponen como referencia y otra muy distinta es la cartera real que lleva el fondo. Y por eso cuando analices gestión activa no te quedes solo con el nombre, ni con la etiqueta, ni con el benchmark que aparece en pequeño. Mira esa cartera, el estilo, la región y si de verdad tiene sentido compararlo con lo primero que te viene a la cabeza. Segunda idea importante, no es suficiente con mirar la rentabilidad, porque si solo miras el último año, pues te puedes llevar una película equivocada. Así que yo aquí miraría tres cositas. La primera, el comportamiento a varios plazos, no solo a un año, pues también a 3, a 5, a 10, si los hay. Porque un fondo puede haber tenido un año espléndido, pero por eso no significa necesariamente que sea un gran fondo. La segunda, ¿cómo ha sido el camino? Porque no es lo mismo ganar un 40% pegándote unas caídas salvajes que conseguir una rentabilidad parecida con más estabilidad. Y tercera, si esa rentabilidad tiene sentido con la cartera que lleva, porque si un fondo ha ganado mucho sencillamente porque iba cargado en una moda concreta con una sola gran apuesta, eso no significa automáticamente de que sea mejor gestor. Y aquí entra otra idea muy importante, la consistencia, porque un fondo puede tener un año espectacular, dos incluso, pero si luego miras atrás y ves que cambia mucho de estilo, atraviesa periodos muy flojos o depende demasiado de una sola apuesta, pues ya cambia la película. Y aquí también entra el factor del tiempo. Cuanto más tiempo tiene el track record, pues más contexto tienes para analizarlo. No significa que unos fondos con pocos años sean malos, pero sí significa que con 10 o 15 años el histórico puedes ver mucho mejor cómo se ha comportado en mercados alcistas, en caídas, en cambios de ciclo y en distintos entornos. Así que una de las trampas más típicas sería esta, confundir una racha buena con calidad real de gestión. Y ahora sí, vamos con 4 palabras que suenan muy técnicas, pero que bien explicadas se entienden muy rápido. La beta, la alfa, la R al cuadrado y el ratio de Sharpe. Estos indicadores no predicen el futuro, son datos atrasados. Es decir, nos ayudan a entender cómo se ha comportado un fondo hasta ahora, comparado con su referencia o con el riesgo que ha asumido. Y además pueden cambiar según los periodos que estés mirando. No es lo mismo medirlos a un año, a 3, a 5 o a 10. La primera, la beta. La beta nos dice cuánto se mueve un fondo respecto a su índice de mercado de referencia. Si la beta es 1, pues en teoría el fondo se mueve de forma parecida a la referencia. Si es superior a 1, pues se mueve más. Y si es inferior a 1, se mueve menos. Es decir, estaríamos haciendo un poco de referencia a esa volatilidad. Después viene la alfa. La alfa intenta medir si el gestor ha aportado valor o no frente a un índice, una vez tenemos en cuenta el riesgo que ha asumido. Traducido, que si dos fondos juegan un partido parecido, con un riesgo parecido y uno consigue hacerlo mejor, ahí podría haber alfa. Si la alfa es positiva, pues en principio el gestor ha aportado valor. Si es negativa, pues no habría compensado el riesgo asumido. Pero aquí justamente entra una tercera métrica que para mí es clave y que muchas veces se olvida, el R cuadrado. Porque el R cuadrado lo que te dice es cuánto del comportamiento del fondo queda explicado por el índice de referencia. Si el R cuadrado es muy alto, cercano al 100%, la comparación tiene bastante sentido. Pero si está bajo, cuidado, porque igual estamos calculando una alfa y una beta muy bonitas contra un índice que en realidad no representa bien el fondo. Y luego está el ratio de Sharpe, que relaciona rentabilidad con volatilidad. No lo dice todo, pero sí que te ayuda a ver quién te ha dado mejor rentabilidad por unidad de riesgo asumido. Y si os parece, sigamos con otro ejemplo práctico. Desde Morningstar, para calcular o tener estas métricas nos tendríamos que ir a riesgo. Y aquí podríamos ver que podríamos seleccionar 3, 5 o 10 años, y en este caso concreto el Oros Value, pues nos daría las diferentes lecturas del alfa, la beta, el R cuadrado y el ratio de Sharpe. Pero para este ejemplo, si os parece, utilizamos otra página, también para ambientar un poquito más y dar más información. En este caso, he cambiado de fondo. Ahora hablamos de un fondo indexado, el Vanguard Global Stock, que representa el MSCI World. Si bajamos un poquito, pues podríamos ver ese índice de referencia. Exacto, MSCI World Net Return en dólares. Ok. Rentabilidad, y si bajamos podríamos ver los ratios. En este caso vamos a dejar los ratios a 12 meses, pero es importante o interesante que cada uno sepa en qué temporalidad lo estará viendo, porque este indicador atrasado compactará o te resumirá la información del periodo seleccionado, por si a alguien no le había entrado a la cabeza. Y de entrada vamos a ver esa alfa. ¿Qué pasa o deja de pasar? Que esto es un indexado que representa muy de cerca la realidad de la cotización del índice. Por eso podemos ver esta beta negativa, pero muy cerca de cero, menos 0,26. ¿Por qué? Porque descontando esas comisiones será la pequeña variabilidad. Después podríamos ver la beta. ¿Incrementa o no incrementa? Vemos que se mueve un poquito menos, pero muy cercana a 1. Y después veríamos R al cuadrado, que efectivamente es un buen fondo indexado que replica mucho el índice, con lo que sería casi el 100. Y en cambio aquí vemos otra cara de la moneda, un fondo de gestión activa, en este caso el Oros Value Internacional. Ya hemos visto que tenía Small Cap, Mid Caps, hemos visto que era más Value, hemos visto que tenía más concentración, me dejo de cháchara, seguimos bajando. Aquí ya podríamos ver el índice de referencia, MSCI ACWI Net TR, a diferencia del MSCI World, pero vamos a ver otra vez estas métricas. ¿Qué vemos o dejamos de ver?
que en este caso concreto tendría una alfa muy positiva. Incluso en positivo la beta, que está por debajo de 1, que podríamos ver que es más tranquilo. Pero ¿qué pasa o deja de pasar? Que si miramos cuánta de esta rentabilidad o de este fruto viene por el índice que hemos visto que era el ACWI, pues vemos que no está muy correlacionado, porque no tenía mucho que ver. Por lo tanto, esto dista mucho del 100. Y eso nos está avisando de algo importante, que aunque me digan que la referencia es el ACWI, este fondo está jugando a otra cosa. Y como hemos visto antes, tiene más sesgo value, más small y mid caps, más Europa y una cartera mucho más concentrada. Una alfa alta impresiona, pero antes de celebrarla, mira también R al cuadrado, porque si el índice no representa bien el fondo, pues esa alfa ya no te está contando toda la verdad. Y lo mismo con el Sharpe o con la beta, ayudan muchísimo, pero no sustituyen el análisis. No puedes comprar un fondo solo porque tenga una alfa bonita o un Sharpe alto. Y luego, por supuesto, viene otra parte muy importante, los costes o comisiones. Y aquí mucha gente ya sabe que la gestión indexada suele ser bastante más barata que la gestión activa. Y de hecho en el canal ya tengo varios vídeos donde explico más con calma cómo escoger un fondo indexado o cómo hacer traspasos. Os lo dejaré en la descripción o por aquí arriba. Pero precisamente hoy no quiero quedar atascado en ese debate. ¿Por qué? Porque una comisión por sí sola no es cara o barata en abstracto. Depende de lo que te esté dando a cambio. Dicho fácil, si me estás cobrando de más, pues más te vale aportarme algo de más, porque si pago de más y el fondo aporta una cartera distinta, con una buena ejecución, una rentabilidad razonable para el riesgo asumido, una filosofía que complementa mi cartera, perfecto. Ahora, si me cobran como si fuera pescado fresco y luego no sé si me están dando muy parecido al índice o menos o el resultado no me compensa, pues ahí sí que empieza el problema. Y ahí es donde aparece otro concepto interesante que si queréis desarrollamos más adelante, el Closet Indexing. Es decir, fondos supuestamente activos que en realidad se parecen muchísimo al índice, pero que te cobran como si hubieran hecho una gran gestión detrás. Y precisamente por eso, en vez de quedarnos atrapados aquí, pues vamos a ir ahora a la comparativa final, que es donde se ve todo esto mucho mejor. Y ahora nos encontramos en el Excel, mi primer millón, gratuito y sin registro, que dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular deberá ir a archivo y después hacer una copia. Y nos encontramos en la pestaña de Ranking Wall. Y aquí ya sí vamos al terreno práctico, porque para bajar todo esto a tierra he preparado una comparativa donde podemos ver tres mundos. 1. Fondos indexados amplios y baratos. 2. Gestión activa de gestoras independientes o de autor. Y 3. Fondos de banca tradicional. Y aquí no se trata de decir, uno siempre es bueno y otro siempre es malo. Se trata de ver las diferencias clave. Vale, y si os parece, para identificarlos un poco más rápido, pues he marcado todos los fondos indexados con este amarillo más clarito y luego ya tenemos, por lo de terceras gestoras y la banca tradicional, directamente en blanco. Cuando veáis Santander, Sabadell, BBVA o CaixaBank, ya sabéis quién son, y JP Morgan, Robeco, Cobas o Azvalor, pues gestoras con un poquito más de renombre. Personalmente ya sabéis que me gusta empezar a evaluar con tracks muy elevados para ver si tiene esa sostenibilidad o no. Por lo tanto, nos vamos a los últimos 15 años. Lo que pasa que ya podemos comprobar que muchas de estas alternativas aún no nos dejan evaluarlas, pero vamos a ver lo que tenemos. Ordenamos de más a menos. ¿Qué podríamos ver? Pues un doble empate, en este caso SP500, MSCI World, y veríamos que de las alternativas activas que llegan a 15 años, pues estarían bastante descolgadas. En este caso concreto, incluso este de Robeco se supone que era de MSCI, y luego ya pues podríamos ir más al detalle. Podríamos ver, a ver, la alfa ¿cómo la tiene? Pues ya vemos evidentemente, seguía el MSCI, pues en este caso la alfa no es que sea cero como algo de estos indexados, directamente ya es negativa. La beta podría estar allí. R al cuadrado, ¿qué es lo que nos representa el índice? Pues vemos que el SP500, estas dos alternativas están muy juntitas, estas que siguen al MSCI World también, y aquí ya vemos este de gestión activa que se dispersa un poquito más. Y podíamos seguir, aquí os he puesto más medidas. Sí que no le podíamos quitar valor en el sentido que ha tenido menos volatilidad, pero vemos que esa aportación de valor respecto al riesgo asumido, pues sería un Sharpe de 1,10, que igualmente sería inferior a las otras alternativas. Y finalmente nos podíamos ir un poquito a las concentraciones. Pues vemos que esta inversión, a diferencia de las tradicionales, intenta quitarle peso a esta tecnología. También vemos este Robeco, que también le está quitando un poquito el peso estándar o que tiene la pura indexación Estados Unidos. Veríamos también que no presenta mucha concentración, todo y que tiene menos acciones. Y disculpar que ya me he enrollado, pero es para un poquito el análisis o lo que tendría que seguir cada persona para ver si le interesa o no. Y parece que aquí no tenemos ninguna sorpresa. Aquí veríamos uno, en este caso, que sería ESG, tendría un sesgo. Aquí vemos otro de gestión activa, pero que estaría por debajo. Y aquí podríamos ver uno, que en este caso no tiene sesgo. Sencillamente tendría la connotación de hedge, con divisa cubierta. Pues venga, reducimos un poquito más, que tenemos más contrincantes, a ver qué ha pasado pues en los últimos 10 años. Organizamos de más a menos.
¿Qué vemos si dejamos de ver? Pues que se repite un poco el patrón. Como ya sabéis, en los últimos años, poder Estados Unidos, tecnológica de Estados Unidos, pues el SP500 estaba brillando. Y aquí, por ejemplo, ya podríamos ver el Azvalor Internacional. Pero, si miramos aquí, ya estamos viendo que no estamos jugando a lo mismo. Aquí ya nos hablan que es un MSCI Europa. No está ni diversificado en todo el mundo, estaría más concentrado en Europa. ¿Qué podemos ver? Efectivamente, aquí lo que sería R al cuadrado la ha hecho muy bien, pero no tiene mucha dependencia o sigue mucho su índice. La alfa podemos ver que es estratosférica. El ratio de Sharpe podríamos ver otra vez que es contenido, pero en cambio aquí pues podríamos ver que incluso ha tenido más volatilidad. Entendemos que el camino ha sido más salvaje y más abrupto que en el propio SP500, porque aquí la volatilidad es más elevada. Veríamos que intenta evadir esa tecnología, tiene poco peso en Estados Unidos y aquí veríamos que también tiene pocas acciones, 148 valores, y en este caso sí que presenta más concentración que el Robeco que habíamos visto anteriormente, presenta una concentración del 41, en este caso similar al propio SP500. Es decir, de entrada, si nos vamos a plazos largos, hablando de 10 o 15 años, ya podemos ver algo bastante claro, que los indexados clásicos, SP500, MSCI World, aguantan muy bien la comparativa. SP500, pues hablamos de TAEs cercanas al 13 o al 14, y MSCI World, pues hablamos de TAEs cercanas al 11 o al 12%. Es decir, baratos y muy difíciles de batir de forma consistente. Y de aquí sacamos una primera conclusión bastante potente. Si alguien quiere una base de cartera, pues aquí los indexados siguen siendo dificilísimos de discutir. Y una vez visto esto, pues ahora sí vamos a mirar la gestión activa independiente, porque pueden aparecer cosas muy interesantes, por ejemplo, el Cobas, Oros, Numantia, Azvalor, pero en este caso me voy de los 10-15 y ya me voy a los 5-3. Y efectivamente, podríamos ver top líderes de estos 5 años, esta gestión activa. Aquí ya vemos que es MSCI Europa, y aquí podríamos ver este MSCI ACWI que hemos cotejado, que tenía un sesgo más de Small y Mid Cap y de Value, pero en este sentido, pues el índice de referencia sí que sería el ACWI. Aquí podríamos ver los datos fundamentales del Cobas Internacional. En este sentido, bajando un poquito sí que lo veríamos. Índice de referencia, el subfondo se gestiona de forma activa, el índice de referencia es el MSCI Europa Net. Siguiendo con el Azvalor, pues se parece más al Oros, es decir, en esta ficha a bote pronto me la he leído un poquito en diagonal y no lo he visto. Si me voy al folleto, pues me avisan que este fondo puede invertir un porcentaje del 10% en emisiones de renta fija baja calidad, pero aquí en categoría renta variable internacional, y aquí no acabo de ver el índice, pero en este caso en su propia web, pues ya vemos que el índice de referencia sería también el mismo, MSCI Europa, total retorno neto. Con lo que insisto, todos de gestión activa tenéis que ir un poquito más al detalle o al fondo para ver qué sesgo o ver qué están atacando pues de esta globalidad o de estas empresas. Y aquí podríamos intentar sacar algunas conclusiones con las métricas. De entrada ya hemos visto, vemos en todos estos casos unas alfas elevadas, unas betas contenidas, pero vemos que R al cuadrado pues no sigue mucho ese índice de referencia. Y aquí pues habrá de todo. Aquí podremos ver alguna alternativa que es más volátil, algunas que son más contenidas. Y si seguimos, pues nos podremos dar un poquito de cuenta de la gestión que tienen o dejan de tener. Es decir, todas estas opciones, pues personalmente a mí, por ejemplo, me irían bien. Mi núcleo es SP500, MSCI Tecnología, pues por lo tanto aquí cualquiera de estas alternativas lo podrían complementar bien. ¿Por qué? Porque no estoy duplicando y porque estoy haciendo precisamente con un peso que no tiene tanto en Estados Unidos como yo sí lo tengo. Aquí, pues insisto, que parece que esté haciendo spoiler, pues aquí ya vemos que tiene poco peso en Estados Unidos. Lo que sí, aquí tenéis varias métricas y detalles para que cada uno vea pues si está cómodo con estas concentraciones, si está cómodo con más o menos empresas y sobre todo pues intentando interpretar mejor todos estos ratios, que porque la alfa sea positiva o no, insisto, tenemos que ver sobre qué índice lo referencia y si pues lo sigue de cerca o no. Incluso en estas alternativas podemos encontrar los ratios de Sharpe más elevados, pero recordar que justamente pues estas emisiones en los últimos 3 y 5 años lo han hecho fantásticamente bien y precisamente estas lecturas de estos datos pues los tenemos a 3 años vista, con lo que ahí va a destacar. Si lo pudiéramos sacar a 10 pues no lo podríamos sacar, lo que os quiero decir que ya será pues cosa de cada uno, si se siente cómodo, si espera un track o un horizonte más largo para comprobar realmente esa efectividad, etcétera. Donde aquí, por ejemplo, pues voy a pinchar un poquito, voy a hacer de demonio lo que decíamos. Pues aquí las vemos líderes, pero por ejemplo, cuando hemos hablado de 10 años vista, pues el Numantia y el Azvalor se habían quedado un poquito más atrás. Quiero decir, tampoco tan atrás. Aquí teníamos el Azvalor que había estado haciendo bien, pero aquí un poquito. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, el track record, y podremos ir midiendo, evaluando pues la habilidad de los gestores. Porque al final no solo importa cuánto ganas, importa cómo llegas hasta ahí. Y aquí, por ejemplo, algunos indexados vuelven a salir muy sólidos. Sharpe razonable, volatilidad controlada, costes bajos, R cuadrado altísimo, muy predecibles en su lógica.
Y en cambio, algunos fondos de gestión activa pueden tener un Sharpe muy bueno en ciertos periodos, pero acompañado de más concentración o de un estilo mucho más particular. Y eso, insisto, no es malo, simplemente exige más conocimiento y más convicción por parte del inversor. Y cerraría con la banca tradicional, porque aquí para mí se ve bastante claro que muchas veces pagas bastante más para obtener, en muchos casos, ni mejor rentabilidad, ni mejor Sharpe, ni una propuesta especialmente diferencial. Y exacto, aquí hay cosas que sorprenden. Por ejemplo, pues este caso. Voy a marcarlo en fosforito para que se vea bien. Vemos R cuadrado, ok, representa MSCI ACWI y parece que es muy fiel al índice, ok, casi un 99. En este caso, si vamos avanzando, pues podríamos ver pues, que tenía bastante peso en tecnología, que tiene bastante peso en Estados Unidos. Aquí no, porque lo hace con fondos de fondos. Pero en cambio, si me voy al track de los últimos 15 años, pues no sé realmente dónde está. O, por culpa de ser de gestión activa, todo y que me estás indexando y estás teniendo unos costes tan elevados, pues va en detrimento de mi rentabilidad. Un año no pasa nada, dos nada, como hemos explicado en los otros vídeos, pero al cabo de tracks mucho más elevados, pues te quedas con un tercio. Si quieres una base sencilla, robusta y difícil de discutir, pues los indexados clásicos siguen siendo la referencia. Si quieres complementar con gestión activa, perfecto, pero entonces ya no compres solo por una rentabilidad pasada. Compra una filosofía, un sesgo, una forma concreta de invertir y que entiendas de verdad. Y si no entiendes bien lo que hace el fondo, por muy bonito que quede en el ranking, yo iría con mucho cuidado. Y sea cual sea tu elección, al final necesitas una plataforma que te permita acceder tanto a fondos indexados como a fondos de gestión activa con bastante claridad. Y aquí aprovecho para dar las gracias a MyInvestor por patrocinar este vídeo, porque encaja muy bien con todo lo que estamos viendo hoy. Como muchos ya sabéis, en MyInvestor podéis encontrar fondos indexados de gestoras como Vanguard, eShares, Fidelity, Amundi, desde bajos importes y sin comisiones de custodia. Y eso, para quien quiere construir una base sencilla, amplia y a largo plazo, pues encaja bastante bien con la lógica de hoy. Y además, dentro de las alternativas disponibles tenéis opciones de Vanguard, Fidelity o la nueva clase S de eShares, que es la clase más barata disponible para minoristas en España. O sea, que no solo importa escoger bien el fondo, también importa acceder a una clase competitiva y con costes razonables. Y si en lugar de indexaros queréis explorar gestión activa, pues dentro del buscador también podéis encontrar gestoras como Cobas, Oros o Azvalor, entre muchas otras. Y recordaros también para los nuevos clientes que al daros de alta si ponéis el código banquero os darán 20 euros brutos de bienvenida. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Hoy, como habréis visto, y para no hacer un batiburrillo, pues me he centrado sobre todo en fondos de renta variable global. Pero por supuesto que este análisis se puede extrapolar después a fondos sectoriales, temáticos o con sesgos más concretos. Y ahora os pregunto, en el próximo vídeo, ¿qué queréis ver? ¿El debate de gestión activa versus pasiva o un vídeo con ejemplos concretos de fondos que me parecen interesantes y por qué? Os leo en comentarios. Si este tipo de vídeo contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis o no lo estáis, pero suscribiros, que tenemos que llegar a esos 200.000 y que lo compartáis con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos en el siguiente.